¿Preparadas y preparados? ¡Comenzamos! 1, 2, 3 y... ¡Un momento! Esto no es una broma, No, claro que no. ni un circo. Que no, para, silencio, reflexión. Vale, lo pillo. 25N. De noviembre, para ser más claros. Se sobreentiende. Es mejor no dar nada por sobreentendido, solo sí es sí. Vale, de acuerdo. 25 de noviembre. Eso, ahora muy claro. Día de la violencia. Contra la violencia. Eso quería decir. Pues dilo. Contra la violencia. Contra la mujer. Contra será a favor de la mujer. Claro, pero... O sea, déjame pensar. A favor de la eliminación de la violencia. Sí, eso, contra la mujer. ¡Qué mareo! Oye, que esto es muy serio. Sí, ya la decía yo. Serio sí, pero la verdad es que nos está quedando algo confuso. Aunque tranquilidad, tengo claro el asunto, lo tenemos, la eliminación y... todo eso. Es que la verdad no quieres decirlo mal, porque puede significar justo todo lo contrario. ¿La eliminación de quién? ¿De la mujer? ¡No! ¡Del hombre! ¿Qué dices? Tampoco hay que eliminar a nadie, ¿no? Entonces... De la violencia. Ah, eso sí, claro, fuera la violencia. Concentrémonos. Bueno, da igual el nombre del día. Lo importante es saber lo que significa, lo que hay que hacer. Bueno, lo que no hay que hacer. Claro, no olvidarlo, mostrar que está ahí el problema, reivindicarlo. Yo podría ser una mujer de mediana edad, de aquí mismo, de Ribarroja. Al principio pensaba que era una cosa puntual, que él estaba nervioso por problemas del trabajo, pero no era así. Pero a ver, yo no quiero contradecir, pero tampoco es que, en realidad, son solo unos pocos idiotas. Que hace mucho daño. Ya, Pero idiotas hay de todos tipos, hombres y mujeres. Todos conocemos idiotas de todo tipo. Pero hoy nos centramos en esos. Que dicen a las mujeres lo que no deben cuando no deben. Que incomodan. que te hacen sentir mal. Muy mal. Que te apalean con golpes o palabras. Para ellos. 25 de noviembre. ¡Comenzamos! ¡Un momento! ¿No habíamos empezado ya? Todos los días volvemos a empezar, a intentar que todo cambie. Yo podría ser una señora mayor, de la época de la dictadura. ¿Ahora? Nada de nada. En mis tiempos, no solo había palos y silencio. Quiero decir, no podrías comprar nada sin la autorización de tu marido. Bueno, la comida sí. Quiero decir, un coche, una casa. Ni tampoco podías viajar sin su firma. Siempre estaban ahí, cuidando a la princesa, controlándolo todo. Visto así, parece que ahora estemos hasta bien. A ver, en este tema el pasado siempre fue peor. Unas pocas sufren mucho y puede parecer que el resto bien. Pero quedan cositas, muchas pequeñas cositas. Tan pequeñas que las dejas pasar. A veces no te das ni cuenta o simplemente estás tan acostumbrada que ni reaccionas. Hacerte sentir que eres menos. Que no puedes. Que eso no es para ti. O también esas frases que escuchas de niña y van calando. Dile a tu mamá que... Uf, menuda mancha cuando la vea tu madre. Tienes que ir mona, siempre mona. O las situaciones. La cuenta siempre para el caballero. Y la copa de vino, la cerveza, para él. Para ella, el refresco. A ver, eso no es violencia, ¿no? No, yo podría ser una niña de 10 años, que quería jugar al fútbol pero los niños no me pasaban la pelota. Una chica me llamó marimacho y el profesor me dijo que me fuera a jugar con el resto de niñas.
Ya, no sé, pero al menos no es violencia. Ya sabes lo que quiero decir. No, no lo sé. La violencia es violencia. Claro, si es. Y lo es porque en cierta manera te sujetan. Para que no llegues a ciertos sitios o sea tan complicado que acabes desistiendo. Claro, si yo te sujeto y no te dejo ir donde tú quieres, ¿qué? Sí, claro, eso es violencia. No hace falta pegar. Ni irse a mirar a Afganistán. Una especie de secuestro suave de un personaje que no siempre quieres representar. Yo podría ser un afgano. Uno de esos, un talibán. No hay que exagerar, no está tan mal. Cada uno tiene su lugar en la sociedad, unas costumbres, su función. Y dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Como se desplegan las velas de un mar. Podría ser una mujer afgana de las que luchan. Tampoco pedimos ser como otras mujeres del mundo, solo lo básico. Vestir como queramos, poder trabajar, estudiar, la música, la cultura. Decidir. Yo podría ser una mujer europea que mira estupefacta las imágenes de la televisión. Eso es intolerable. No se debería admitir. No deberíamos permitirlo. Vale, ¿y qué se hace? ¿Se deja o se interviene? Ir a salvarlas o ver cómo son masacradas por pedir lo que desde aquí nos parece totalmente insuficiente. Es difícil opinar desde muy lejos, tanto en distancia como en cultura. Lo nuestro a veces también es salvaje, pero sobre todo sutil. Se puede hacer violencia también con la palabra. ¿Golpear fuerte? ¡Zorra! Por hablar con uno que no es tu novio. Eres una inútil. Por intentar hacer algo que él no quiere que hagas. ¿Serás puta? Por vestir de ese modo. Bueno, todo esto no ha sido muy sutil, que digamos. No, vale, pues reformulamos. ¿Vas a ir vestida así? ¿De verdad? Eso es demasiado para ti. Si me quieres de verdad, no tienes que hablar con nadie más. Sí, claro. ¿Cuántas ingenieros aeronáuticas conoces tú, cariño? Si te lo digo para que no te decepciones cuando no lo consigas. ¿A ti se te dan mejor las cosas de la casa? La verdad es que son muchas cosas como estas, casi diariamente. No hace falta llegar a las manos para hacer sufrir, para cerrar puertas. Yo podría ser una niña en esos países del mundo. Armenia, China, Vietnam, India. Lugares que los padres se sienten decepcionados por tener una niña, por cultura, por sociedad, por tener que pagar una dote en las bodas. El silencioso genocidio de las niñas. Más de 100 millones de mujeres que faltan en todo el mundo por priorizar el nacimiento y cuidado de los niños varones. O también donde las casan siendo niñas por interés familiar. Yo podría ser una chica con burka. Esto es una cosa cultural. No es la opresión de nadie, solo una forma de vestir. No sé por qué quien se siente ofendido. Aquí no es allí, evidentemente. Mi madre, mi abuela, mi familia, todas lo han llevado. Somos felices así, honramos a nuestra familia así. Desde fuera no se puede juzgar. Se puede entender esa mirada si vives allí. Cada uno tiene lo suyo, cosas por las que luchar. ¿Hablamos de los sueldos? Cortos como esas minifaldas que tanto incomodan a algunos. Y por las que otros babean. Te refieres a sueldos cortos para las mujeres, ¿no? Especialmente para las mujeres. Eso no es violencia, ¿no? Solo es dinero. Pero si te roban, si te cogen 200 euros de tu cartera todos los meses, ¿es violencia? Supongo que sí. Yo hago el mismo trabajo, así que merezco lo mismo. Pero están los embarazos y el empresario mira por su rendimiento, la rentabilidad, el beneficio, la eficiencia. La injusticia, la discriminación. Yo podría ser un empresario. Yo no he dicho esto, que se me cae el pelo, pero si se me pone de parto, he de buscar a otra. Y no hablemos de los niños enfermos y su cuidado, que se encargan ellas. Se debería agradecer que en la mayoría de los casos asumamos esa función, que nos sacrifiquemos. Pero no cobrando menos, despidiéndonos o que incluso ni se nos contrate. ¿Renunciar a tu carrera profesional por ser mujer? Y como decidas no ser madre... ¡Puf! Entonces, ¿en qué quedamos? Y todo eso también es violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? Acción contra el natural modo de proceder. Para mí es natural vestir así. Para mí es natural vestir así con minifalda, cuando salgo o me da la gana. Eso. A ver, sé que puedo llamar la atención, pero me hace sentir guapa. Oye, te queda bien. Eso no me importa.
Joder, te queda bien. Eso me importa. El problema no es llamar la atención. Que te miren no resulta violento. Lo malo son algunas de esas miradas. Eso tratamos de evitar. Sin piel a la vista, hay menos peligros. Yo no quiero vivir aquí detrás como escondida. Quiero poder decidir. Deberías poder decidir. A mí me asquea tener que pensar lo que ponerme para evitar ser mirada. Para no provocar no sé qué. Para no merecer no sé qué. Tener que arriesgar la vida por unos ideales es terrible. A veces no queda otro remedio. Ir por una calle oscura, sola y con minifalda. ¿Por qué no? Renunciar a lo que quieres hacer por miedo. Eso sí que es violencia. Bailar a mi manera, sin pensar en más. Ser sociable, aunque tenga novio. Me gusta sentir el aire. Sentarme con las piernas abiertas. El fútbol, el rugby, eruptar. Hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, sin ser insultada. No sentir esas flechas que se clavan juzgándote. Liberarme de todo y de todos. No quiero tener techos que no me dejan llegar donde quiero. Que no me hagan sentir que soy una mierda. Pues yo quiero seguir vistiendo así. Hacer mi función, sin dar pena a nadie. ¿Y tus hijas? ¿Querrás lo mismo para ellas? Quiero que quieren también, que lo elijan. No siempre elegimos cuando creemos que elegimos. Yo también elijo esquivar las calles que me dan miedo. Elijo no tontear para que no se crean con derecho. Para que no tengan una coartada. Seguiremos. Luchando. Celebrando. Empoderándonos. Si a mí se me acerca uno, le meto una... Pero que no se me acerque. ¿Por qué te acercas si no quiero? No pido guerra ni por ir vestida así, ni por las horas que son, ni por no ir acompañada, ni por ir por esta calle. No soy culpable de tu mirada deformada. Si no hubiera sido... Si no hubieras llevado... Basta. Por el fin del miedo y de la culpa. Eso. ¡Basta! 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación De la violencia. Contra la mujer.